Hola, buenos días. No, ya buenas tardes. Buenas tardes allá en la Ciudad de México. Bienvenidas a esta tercera sesión del Seminario de Autoformación Feminista. Hoy vamos a tener la presentación de la compañera Lucila Salazar, quien nos va a hablar sobre naturaleza y feminismo. Es un placer estar aquí con todas ustedes. Le doy la palabra a la compañera Lucila. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual, un gusto de estar con todas. Eh, pues como bien comentó ahorita Lisa, vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que son esta visión, pues siempre relacionada con la tónica que hemos estado trabajando en los seminarios anteriores, relacionadas con feminismo, la participación de la mujer en los diferentes aspectos, pero desde otra perspectiva, que es la parte ya pues de la ruralidad. Las lecturas que habíamos quedado para revisar, una de ellas dirán, bueno, ¿y eso por qué? Porque habla mucho acerca de cuestiones de publicaciones y así. Entonces, era más con la idea de introducir algunos de los términos que de pronto se utilizan muchísimo en cuestiones sociales, económicas a veces. Está esa parte de la resiliencia, que también se usa en cuestiones biológicas, está la sustentabilidad, y cómo de alguna manera estas instancias formales, pues donde a fin de cuentas se publica la información, también han sufrido alguna serie de, pues no cambios, pero sí acoplamientos para lo relacionado con estas temáticas. Era más bien por eso. La segunda lectura ya se refería un poco más así que a una serie de cuestionamientos y de casos, que era como más bien poner los puntos para que se pudiera generar el debate correspondiente. Bueno, entonces, sí les agradecería que me digan. Ya se ve. Perfecto. Bueno, en este caso, pues vamos a hablar un poquito acerca de la cuestión de naturaleza y feminismo, pero van a ver que tiene una serie de, al principio voy a mencionar una serie de conceptos y luego vamos a ver que tiene unas cuestiones ahí medias económicas, vamos a ir explicando por qué. Bueno, en general, ¿de dónde estamos partiendo? Como pudieron observar en las lecturas, les hacen mucho hincapié en estas conformaciones o reconformaciones de lo que pudiera ser la familia. Desde el punto de vista de y lo sabe bien solo, ahorita que estoy trabajando con ello, la parte sociológica se habla muchísimo de los sistemas de producción tradicional, o las unidades de producción campesina para la reproducción. Bueno, principalmente son cuestiones alimentarias. O sea, todo lo que se refiere a esta parte de la reproducción de la unidad campesina, de la unidad doméstica, se centra en garantizar la seguridad alimentaria, pero desde diferentes aspectos, como puede ser, por ejemplo, de la producción como tal, el valor de uso, el valor de cambio a través de la participación en los mercados locales y los mercados formales, y la injerencia que tienen los diferentes integrantes de esas unidades domésticas. Es curioso que las unidades domésticas no se catalogan como el núcleo, como la familia nuclear, sino son todos aquellos que de alguna manera aportan a la conformación de la familia. Pues pueden ser de manera monetaria o no monetaria. Desde la mamá que se encarga del uso, de la elaboración de los alimentos, hasta los hijos que de alguna manera también estudian, trabajan, el abuelo que también vive en la casa y de alguna forma también colabora, las nueras, los yernos, todos aquellos integrantes que de alguna forma participan en la conformación. Por eso se llama de esta forma. Bueno, otro punto que se menciona mucho es esta parte de la agrobiodiversidad. Y aquí lo que me llama la atención es que no solamente es la parte biológica, no solamente es como la planta o el animal o el hombre, sino todas aquellas relaciones que existen con los ecosistemas, los polinizadores, las plagas, los parásitos, e incluso el entorno social, una estructura a partir de la cual
se permite la elaboración o la creación o el manejo de ciertos alimentos o de ciertas semillas o de ciertas plantas. Entonces, eso es de pronto lo que es como sistemas de la agrobiodiversidad. Algunas contribuciones que se les leyeron creo que también en el tema de que estaba la revista de Liza, la producción de alimentos, los servicios ambientales, también es una parte interesante en esta conformación de las visiones de la agroecología. Y cómo los agricultores, aquí deben ser agricultores y agricultores, manejan la biodiversidad. En este caso, hay una situación que voy a mencionar que también no se puede dejar de lado. La participación directa de quienes se encargan del manejo de la producción, en su mayoría, pues siguen siendo los hombres, por una cuestión, sí se pudiera llamar de tradición en las localidades, que de cuentas se está rompiendo mucho, pero también porque la política pública así ha obligado, porque los títulos de propiedad que se generaron con los títulos ejidales se destinaron a los hombres y no a las mujeres. Incluso si, por ejemplo, los productores, me he encontrado con muchos productores muy sensibilizados y que tienen el interés por heredar a sus hijas y no a su yerno o a sus hijos. Formalmente no se los permite la Secretaría, les piden que sea un miembro, un integrante de la familia, puede ser nuclear o ampliada, pero que sea. Entonces, también es parte de que se me tiene que mencionar en la parte de la política pública, que en sus mismas estructuras limita un poco eso. Sin embargo, sí han habido formas de cómo trabajar la tierra a partir de la participación de las ejidatarias. En algunos casos los padres heredan, se lo venden a sus hijas para poder tener el uso del acceso al recurso de la tierra, o la propiedad de la tierra. Esto pues, es básicamente un asunto de dato cultural, casi es como el crecimiento, como decíamos en un momento, el crecimiento poblacional, de alguna forma también impacta directamente con el uso de los recursos, no solamente con acceso o el consumo. Desde el punto de vista económico, se pueden entender como algunas de las formas para medir todo esto. Entonces, tomando en cuenta que estamos en un mercado en el que está definido por oferta-demanda y en el cual el productor, quien produce o quien tiene acceso al recurso, no necesariamente es quien define el precio, nos encontramos ante otra de las realidades a partir de las cuales es importante definir cuál es la participación que tenemos las mujeres dentro de esta actividad, porque no solamente es la producción del alimento o el consumo del alimento o la interacción para la construcción de redes, sino el mercado, que muchas veces se define por los precios no son los precios que impone quien produce, sino quien las empresas transnacionales, la que tiene la capacidad de distribución, la capacidad de venta. Entonces, esa es otra realidad en la cual también se insertan. ¿Cómo se relaciona esta parte económica con la parte de la naturaleza? Pues veíamos que hay términos que están también en lecturas que usamos. Hablan de ecosistema, hablan de agroecosistema, hablan de transferencias, hablan de recursos, pero a la vez se tiene que tomar en cuenta esta parte económica, las estructuras económicas y sociales, donde está la parte política, donde están los aspectos socioeconómicos de quien compra también, la parte de producción, lo que conforma al aprovechamiento, la conservación del recurso. Y otro aspecto importante es esta que mencionan aquí de los productos internos brutos y los productos nacionales brutos y los productos nacionales netos, que a fin de cuentas son indicadores que también definen la política pública, y esa política pública de alguna forma también impacta directamente en la actividad agrícola. Entonces, mencionaban en el texto algunos de los puntos que de pronto son focos rojos, ¿no? Que es la manera en cómo la Revolución Verde había impactado directamente en el sistema agrícola, en la conservación de la naturaleza, en la
en el uso de los recursos. Pero bueno, a partir de ello mencionaban una alternativa, pudiera ser la agroecología. Ok, sí, la agroecología vista desde qué punto pues, vista desde qué trinchera, ¿no? Porque también dentro de la agroecología, la parte de los feminismos, es algo relativamente, no nuevo, pero es algo relativamente transgresor ahora también, porque no solamente es la conservación del recurso por quien tiene el recurso y quien accede, que termina siendo muchas veces los hombres, sino la participación de la mujer y cómo la mujer tiene un papel preponderante, no solamente en el manejo, sino también en la forma como eh, cómo se cultiva la tierra, las estrategias para el cultivo. Entonces, uno de ellos, bueno, el sistema intensivo, que son los monocultivos que de pronto han afectado muchísimo. Otro de las afectaciones que ha tenido el recurso natural, pues es obviamente la inversión extranjera y con la capacidad de producción, que es lo que veíamos antes. Norme mostró que es la capacidad de producción intensiva a partir de organismos genéticamente modificados, a partir de estrategias de mercado, pues barreras no arancelarias, de alguna forma también afecta el manejo y la conservación del recurso. La escasez es un punto importante. Desde el punto de vista económico es la base de todo el sistema económico. O sea, los escasos tienen un valor muy alto, no tiene un valor pues, más bajo en función de la existencia del producto, ¿no? Y entramos en esta dinámica de ofertas y demandas. Pero, bueno, mencionaban en el texto como la Revolución Verde decía, bueno, solucionó un problema, sí, incrementó la productividad, sí, pero nos trajo otra serie de efectos en cuanto a las distribuciones del ingreso, como nuestros índices de Gini, que es una variable que sirve para medir el ingreso, pronto genera mayor polaridad entre los deciles que lo conforman. También otro aspecto que afecta también son el no reciclaje de los nutrientes debido a los altos costos de transporte, a los altos costos de los combustibles, que ahora también es un poco rojo dentro de la política pública. Y bueno, dentro de todo esto se habla de varios aspectos, se habla de seguridad alimentaria, se habla de soberanía alimentaria y un término nuevo muy interesante que es la autosuficiencia alimentaria. Soberanía, ¿qué significa? Bueno, lo que me cuentas es que se tiene la capacidad como país de producir los propios alimentos sin necesidad de estar importando alimentos que de alguna forma compitan con el mercado local, ¿no? Entonces, si el país se puede producir, entonces hablamos de seguridad alimentaria, es en la accesibilidad que tenga el individuo de obtener alimentos. Ese es un término muy cuestionado porque la seguridad alimentaria solamente habla del acceso, de la capacidad de compra, no del tipo de alimentos. Si las personas pueden comprar una hamburguesa en una transnacional, es acceso y garantiza su alimentación, lo cual es por eso un tema pues muy debatido. Sin embargo, la política pública dentro de sus estrategias maneja muchísimo el tema alimentario. Y el otro, que es la autosuficiencia alimentaria, la capacidad de las personas de producir sus propios alimentos y garantizar pues, sus condiciones nutricionales, pero sin necesidad de entrar en estas dinámicas de mercado muchas veces, sino es simplemente se produce para el autoconsumo. Otro aspecto que se ha mencionado mucho, que se menciona también en los textos, es esta parte de la contaminación y de cómo estos modelos de producción a gran escala también terminan afectando no solamente la alimentación, sino también recursos como puede ser el agua. Tenemos las pérdidas de biodiversidad y eso también es promovido pues, por estas empresas que terminan vendiendo pues, el mal y también la solución. Entonces, de alguna forma también se afecta no solamente la pérdida del hábitat, sino también el cambio en estructuras agrícolas y eso también afecta la diversidad de la agricultura en este caso. Pero lo importante es que normalmente estos modelos de producción son pensados en esta idea como
formada en que los hombres son quienes producen, quienes acceden, quienes reciben insumos, quienes acceden a programas. No obstante, hay grupos de mujeres que han generado otra serie de estrategias para poder realizar la misma actividad, como por ejemplo el tequio. Entonces, aquí les quería mostrar unos datos de unas localidades que estuvimos trabajando aquí en el estado. Las localidades que están ahí están pensadas en 5 puntos diferentes de la localidad, del estado. Entonces, estamos hablando que es sur, centro, el poniente y bueno, menos la costa. Es la costa no involucramos en esto. Entonces, para que vean más o menos a qué se refiere con esta parte de la conformación de las familias, las edades de las personas. Entonces, más que la condición social, digo, de edad y escolaridad, lo que me interesa que era pues cómo se conforma la unidad doméstica. Entonces, cómo de alguna forma las personas que están dentro de la unidad doméstica aportan a la misma. Entonces, hay lugares en los cuales la participación de la mamá o de la mujer es sumamente importante. Tanto Chicán como Tigre Grande se encuentran en las zonas de alta marginación del estado de Yucatán. Tigre Grande está muy al sur, cerquita del punto Q, donde se cruza Campeche con Quintana Roo, en la península. Y ahí es muy interesante porque lejos de pensar que pudiéramos imaginar un entorno muy cerrado, tradicional, de alguna forma, son lugares en los cuales el papel de la mujer es muy reconocido, se le tiene una gran estima a las cuestiones de edad en cuanto al conocimiento sobre los locales y en la toma de decisiones. Entonces son lugares en los que incluso bueno, me encontré con estos modelos que les comentaba de alternativas para el manejo del suelo. Entonces los hombres habrían preferido renunciar a su título de propiedad para dejárselo, donarlo incluso, le llaman la Guayín, que es una unidad de producción agrícola destinada a la mujer. Entonces preferían donar sus tierras a eso a recibir un pago probable. Entonces pues es esas dos localidades son muy interesantes. En el caso de Chicán, es una localidad que es el 90% de las personas que integran la localidad son de discapacidad auditiva. Entonces, han creado sus propias formas de comunicación a partir del lenguaje de señas no tradicional, sino el lenguaje maya. Entonces, es muy interesante. Y a pesar de esa situación, tienen una alta participación, sobre todo de la mujer y de las hijas, principalmente, en la estructura familiar y la toma de decisiones. Bueno, les decía algunas de las actividades. Es interesante también notar que, por ejemplo, aunque tienen la alternativa de estar en la localidad, también pueden estar fuera y aún así prefieren permanecer en la. Entonces, en los principales sectores en los cuales se emplea, pues es el sector primario, principalmente, ¿no? Este cuadro de abajo se me hizo muy interesante por el hecho de que son las horas en las que cada quien dedica al cultivo del huerto familiar. El huerto familiar es un espacio alrededor de la casa de habitación en donde se siembran las hortalizas o los frutales o las ornamentales que de alguna forma también tienen consumo directo para la alimentación o para garantizar la parte de medicinales o para insumos para la construcción. En cuanto a la superficie, pues son estas, más o menos para que tengan una idea de qué es eso del huerto familiar. Son esas superficies que de pronto son las que conforman cada uno de los lugares, un máximo de 5.000 metros cuadrados, 60 metros cuadrados alrededor de las casas, en los lugares. Regresando al punto de la agrobiodiversidad y de cómo el recurso de alguna manera se relaciona directamente con las otras especies que tienen también participación de animales, y en la participación en los animales la mujer tiene un punto clave en el recurso, porque como los animales están dentro del huerto familiar y el huerto familiar usualmente está
pues es donde tiene mayor participación oh, las mujeres. Es por ello que de pronto pues también les mencionaba ahorita, ¿no? Los componentes les mencionaba hace un momento, de cómo están integrados estos puertos. Y estos índices, se hizo el índice de autosuficiencia, se construyó un índice de autosuficiencia alimentaria. Ese índice no existe en la literatura como tal, sino más bien se construyó para generar esta variable y luego se sacó la publicación. A partir de lo cual se consideraba no solamente lo que consumen las personas, sino también lo que de pronto compran y lo que producen en la parte de la parcela, el huerto y el área productiva. Entonces, el índice es muy alto en las comunidades que son más pequeñas. Es muy interesante. Como puntos de cierre, es la agroecología. A fin de cuentas, se busca como garantizar la parte de la seguridad alimentaria, pero no es como ni la panacea, ni tampoco es como dejar de lado la participación de los diferentes actores y cómo se involucran en estos nuevos modelos de manejo de los recursos. Y como vieron en la lectura, sobre todo en la slide, muchas de las nuevas estrategias, por decirlo de alguna manera, o de los compromisos más fuertes que se hacen para la construcción de redes en estas zonas donde el recurso natural es tan valioso, es a partir de la participación de la mujer. No obstante, existen estas estructuras pues, más antiguas, como son la parte política principalmente, que es la que de pronto no permite facilitar esto, ¿no? Ingresos más o menos en cuanto a las familias. Este dato, esto es más o menos lo que las personas en estas zonas deciden gastar, deciden consumir gasto familiar, y es netamente en alimentos, más del 50% es en alimentos. Un punto importante son las transferencias. Para la estructura familiar, en las unidades domésticas, el acceso a diferentes ingresos son las transferencias gubernamentales. Es, en muchos de los casos, los que definen cómo se va bueno, hacia dónde se va a destinar el gasto, es quien lo recibe. Y quien lo recibe en su mayoría son las mujeres, con las becas de los hijos y con el acceso a los programas de bienestar. La estructura de género, pues es evidente que en la selección, conservación y producción de materiales genéticos, y tanto hombres como mujeres de pronto tuvieran una participación. No obstante, las dinámicas en las cuales las mujeres están con una mayor presencia o con una mayor jerarquía en la toma de decisiones son aquellas en las que se observa mayor, pues una mejor estructura, la verdad, de toda la parte económica. Esta es una de las imágenes que les había puesto al principio, donde como que son las diferentes miradas. Entonces es muy interesante darse cuenta como no solamente es el recurso natural, no solamente es la pérdida de recurso o de ganancia de recurso, no es solamente el mercado que de pronto pudiera estar involucrado, sino que son las miradas de cada una de estas mujeres en las diferentes edades y cómo ellas son parte de estas estructuras y poco a poco se van haciendo más presentes, debido a que al menos en lo que se refiere a la parte pues directamente rural, bueno, en algunas zonas, en la parte rural principalmente, el papel de la mujer se le relega solamente a la parte de la cocina en algunos aspectos, pero es agradable darse cuenta que las nuevas generaciones son las que están haciendo más presencia de estos cambios, la participación de la mujer, incluso en la toma de decisiones, en la participación política. Pues en parte sería todo, nada más sería definir un poquito las preguntas que nos pudieran detonar algún punto de discusión.
pero no sé cómo va con el tiempo. Sí, en tiempo dice que tenemos 5 minutos. Yo tengo preguntas, ¿verdad? Antes que todo, ¿verdad? Quiero comentar que me encantó la presentación, muchas imágenes, muy, didáctica, pero sí, pues me despertó mucha curiosidad en cuanto al tema de la familia. Entiendo que tu investigación fue sobre comunidades mayas. Sí. Ajá, ¿cuál es verdad? Porque yo, según lo que he estudiado, pues acá hay las culturas que estamos más industrializadas, pues el concepto de familia, pues va más con nosotros los industrializados, los que no tenemos esta herencia viva. Eh, ¿Cuáles son los espacios que comparten para hacer la agricultura en comunidad? Porque yo entiendo que la familia maya, ellos son también la comunidad. La comunidad es tan importante como la familia. Nada, a ver si, ¿verdad? Si me puedes aclarar algo con el concepto de comunidad para las actividades que ellos realizan agrícolas. Okay. ¿Cómo se me respondo? ¿A todos? A ti, ¿no? Okay. Como quiera, sí, ¿no? Como Sí, quiera, si sí, para quieres aprovechar responder el tiempo ahora. ahorita. Sí, sí. Mira, en el caso de, bueno, no sé, el sureste, bueno, porque es un modelo que también se replica en algunas otras zonas, porque me ha tocado trabajar no solamente aquí, sino en el Estado de México y en el occidente, en la parte de Michoacán. Entonces, es un modelo en el cual la, la tierra es ahora sí que de todos los que aquellos que pertenecen a la misma zona geográfica. No obstante, en la política pública para 1992-1994, el gobierno decide establecer una división de la tierra, le llamo Procede, es un programa que a fin de cuentas divide la parceliza y a cada persona da un título de propiedad en el cual se le asigna una cantidad de hectáreas sobre las cuales tiene derecho y puede trabajar. Exactamente, que son los ejidos. Ahora bien, esta situación de los ejidos vino a transformar mucho la parte política y interna de toma de decisiones, porque antes era que se juntaban todas las personas y en una asamblea, por decirlo comunal, tomaban la decisión de qué se va a sembrar y en qué área se va a sembrar, qué cultivos, que principalmente bueno, son maíz, frijol y calabaza, y en algunos casos pues también tenemos nopales, habas, ¿qué hace esta estructura nueva? Dice, bueno, a cada persona le vamos a dar una parte de la tierra y le damos un título de propiedad y le damos ahora sí que sus coordenadas de lo que le corresponde. Perfecto, ya es dueño de ello. ¿Qué ocurre? Que se convierte en un bien de cambio, en un modelo de cambio, en una moneda de cambio. Ya la puede vender, la puede rentar. Y entonces eso transformó por completo la actividad agrícola, porque el momento de que ya es de cada quien, unos vendieron, otros decidieron sembrar o no sembrar, otros pensando que el gobierno les fuera a quitar sus tierras, notificaron solamente 2, 3 hectáreas cuando ellos son dueños de 50 o de 100 hectáreas. Entonces, la estructura comunal, por decirlo, ya se transforma y aparece la forma del ejido, que es el grupo de gentes que tienen títulos de propiedad y que viven en el mismo sitio. Se juntan y toman decisiones. El problema es que estas personas no necesariamente viven en el lugar. Que en algunos casos están ahí sus tierras, pero viven en otro sitio, en otro pueblo, o migraron a Estados Unidos. Entonces no están presentes en la toma de decisiones. Y mucho menos cuando esas tierras pasan a venta. Entonces, cuando se venden a un particular, el particular, pero para nada le interesa meterse a estas dinámicas internas de la comunidad, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que simple y sencillamente la posición del productor no existe. Entonces, se convierte en una propiedad privada. Y la otra es que quienes están realmente trabajando estas tierras se le llama avecindados, que son aquellos que llegaron, que son hijos, yernos o personas que llegaron al lugar a practicar la agricultura, pero que no tienen ningún título de propiedad. Desgraciadamente a ellos pues los pueden desalojar o pues no tienen voz y voto al momento de realizar la asamblea. Entonces, y en estas asambleas es lo que es lo más feo, porque quienes muchas veces están trabajando en sus tierras son las mujeres, las hijas que se quedan, o la esposa que se queda.
Entonces, al momento de hacer la asamblea, el ejidatario... Primero, gracias por contestar mi pregunta, me aclaró mucho la duda que tenía. Ah, ok, ok. Voy a poner las preguntas, no tienen que ser contestadas en orden, solamente voy a colocar las preguntas que de alguna forma pues son detonadoras para la discusión, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser en ese orden. Yo también tenía una pregunta antes de las siguientes preguntas. Bueno, más que, o sea, preguntarte tu experiencia con las personas, las mujeres mayores, ¿no? Porque aparecen, o sea, digamos que siempre en los trabajos, ellas siempre aparecen como mujeres vulnerables, en quien se les ayuda, siempre están en la literatura hay una tendencia a ponerlas así. Y ahorita el trabajo que tú has hecho, todo lo que nos has compartido, y eso resalta el papel de ellas, ¿no? Resalta como ellas están no solo generando una serie de trabajo para sus grupos familiares y eso, pero se les ve en otro rol. Entonces yo quería saber más sobre eso, sobre tú que has visto del papel de ellas en el trabajo, en la familia, en la comunidad, o sea, si estas, porque en el caso que nos dijiste de estas comunidades, no me acuerdo, creo que era Tsun, donde... El Tigre Grande. Ajá, donde dijiste que incluso hay quien dona. Eso. ¿no? Sí. Como que eso me llamó mucho la atención, porque Sí. yo pensé que era un tema de migración, pero con ese comentario ya pienso que no, entonces... Sí, mira, lo que pasa es que en el estado hay como 3 o 4 municipios que son altamente migrantes. A lo mejor en el Estado de México lo ubican más porque ya son más áreas aquí. Tenemos Xochicoscap, está Tecash y parte de Peto. Entonces, está hacia el sur. Sin embargo, lo interesante de ahí es que en los otros lugares que son las comisarías, que son como la localidad más chiquita después de la cabecera, no necesariamente migran y aún así hay mucha presencia de las mujeres mayores que son las que llevan llevan la casa, pero también les dan cierto valor en la toma de decisiones por la edad justamente y porque el papel de la abuela sí es reconocido porque es la que conoce todos los saberes locales y respecto a la parte alimentaria, que de hecho fue algo muy interesante que me encontré en el Estado de México, que en el caso de, por ejemplo, está por Chalma, este lugar que estuve trabajando, San Juan Atzingo, las abuelas o las suegras no les decían, o sea, no estaban interesadas en enseñarle a sus hijas, sino a la nuera, porque es la que se iba a quedar al cuidado de la casa, no la hija, se hace. Pero bueno, en el caso de aquí del estado, la suegra, sí, o la abuela, siempre sí ve por la parte de sus hijas, pero sin embargo, por ejemplo, me he topado cuando hacemos talleres en la cual van para enseñarles pues, técnicas de urdido, de hamacas, de tejido de textiles, participan mucho también los varones, no solamente las hijas. Y pues la que organiza, pues ahí sí que la que tiene la autoridad muchas veces es la abuela, la persona más grande. Y lo que te decía de la tierra es algo un caso muy interesante, porque eso se dio a partir de un programa también aquí que hubo, que fue el pago por servicios ambientales. El pago por servicios ambientales son áreas, polígonos completos que define, la comunidad lo tiene que definir, tienen que, ahora sí que donar esas áreas en las cuales se van a hacer guardarrayas y no pueden entrar a buscar leña, no pueden entrar a buscar hongos, no pueden entrar a ningún recurso. Las tienen que dejar ya sea para conservación o para captura para almacenamiento de aguas. Entonces, como ese programa les paga una cantidad a los dueños de la tierra por el uso de sus tierras, por la conservación de sus tierras, hay 2 localidades muy interesantes, muy curiosas que están aquí, se llama una es Cadmis y la otra se llama Escondido, y la por ahí nomás se llama Corral, que lo que hicieron fue las áreas más grandes
para los polígonos completos son las que decidieron donar, más no el área completa de producción, y lo que les restaba de tierra decidieron ponerlo a nombre de su esposa, a nombre incluso de su hija, para que se pudiera seguir en el área productiva, porque esa área que era donde aparecían ellos como dueños, no la podían tocar. Entonces la donan a nombre de la hija o de la esposa para que se pueda seguir en producción, y algunos deciden darla para lo que les decía la UAYIM, que es una unidad de producción para las mujeres. Entonces, a sabiendas que pues las que tienen ahí la decisión pues son ellas. Sin embargo, cuando me tocó entrevistar a los productores respecto a eso, te lo decían de buen modo, o sea, no fue como tratar de verle la cara a nadie ni nada, sino fue una estrategia porque las mujeres son más organizadas es más fácil que ellas se pongan de acuerdo, ¿no? Para que se dé la producción. Entonces, porque muchas veces eso sí lo que pasó con esa parte del proceso que comentábamos en su momento es de convertirlo en una unidad de cambio, en una moneda de cambio. Todo es vendible, todo se puede vender, todo se puede rentar, y principalmente es pues la manera como más fácil que se ha tenido para romper mucho de lo que es el esquema agrícola en nuestro país. Gracias, Luis. Sí, Gina. Decía algo de Pili por ahí. No, más bien me quedé cuando hablabas de elegido, yo me acuerdo, pero sácame de la duda, que antes las mujeres no podían ser dueñas o posesionarias de ejido, antes, y que hasta esto la fecha. ¿No ha cambiado eso? No, mira, a la fecha la única manera en que la mujer puede tener propiedad ejidal es comprándolo o como donación, como herencia, porque ya la ley permite esa figura jurídica. Antes no podían. Solo el hombre. En cuestiones rurales, es hasta la cuestión legal, digo, no es que eso no pase en el resto del mundo. Sí. Sí, pero, o sea, esto es abiertamente un bloqueo. Sí, es lo que te decía, la política pública, cuando inicia esta participación de la tierra como títulos de propiedad por los ejidos, no contempla la figura de la mujer, para nada, son los hombres. Los que reciben los programas de estos que eran Procampo, ya no existe Procampo, pero los que recibían Procampo eran los hombres, porque eran los que tenían título de propiedad. Si el hombre quería dejarle a su esposa el título de propiedad, no podía, tenía que ser por ley, literalmente, a su hijo o a su yerno. Entonces, cambia un poco a raíz de que entra, cuando sale este señor, en el 90 y tantos, ¿no? No, en el 92 inicia Procede. Después hubo una actualización con el año el que metió la militarización, Calderón. En el año de Calderón, para el caso particular de Yucatán, inició una actualización del sistema de ejidal, que es como el inventario de toda la lista de los que están beneficiados en la parte de Procampo. Cuando cambiaron lo del Registro Nacional Agrario, ¿no? Así es. Entonces es cuando empiezan a cambiar algunas figuras jurídicas, porque le dejan a cada uno de los ejidos como comunidad, como asamblea formal, la toma de decisiones sobre un poco el manejo de esas figuras jurídicas. ¿Qué va a pasar con las tierras? Porque en realidad en muchos de los lugares ya la gente o había migrado o había fallecido. Entonces tú veías la lista de ejidatarios de 400 ejidatarios, de los cuales 250 están muertos. Entonces, pues ya no había nada de presencia en nada. Entonces empezaban a hacer esas actualizaciones y algunas se cambiaron, otras permanecieron como tal. O sea, que un posible punto de palanca, digo, no sé si aquí hay abogadas, pero que un posible punto de palanca tendría que ser empezar por esa parte legal para hacer transformaciones. Wow, ok, thank you por solventar mis dudas. Nada. Esa sí está buenísima. Ahora sí empezamos con las preguntotas. ¿Qué miedo al examen? Ay, no hay examen. No sé si se separan del internet.
¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Sí, perdón. Ay, gracias. Oye, Lucila, la verdad es que me da una lástima terrible que no pude entrar bien como a la primera parte de la presentación, pero me encantó la lectura obligatoria que nos compartiste, justamente porque me parece que es como mucho de lo que se ha visto sobre el tema de la relación de la mujer. Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Se me congeló? Sí, te Pero escuchas. No, te te oímos. escuchamos perfecto. Te Te ves escuchamos bien. perfecto. Ok. Bueno, entonces, justamente estas tareas de ayuda, ¿no? Y el tema que está como muy en el ecofeminismo, de asignarle, además de todas las tareas que tiene la mujer ya de por sí, o sea, asignarle todavía el tema del cuidado de la naturaleza, ¿no? Entonces,